Arquitecto Jesús de León Flores, egresado de la UNAM con una actividad profesional de 50 años y una antigüedad en la docencia dentro de la Facultad de Arquitectura de 25 años. Así es, Joaquín. Muy bien. Bueno, investigamos un poquito de usted y sabemos que ha trabajado en despachos como Félix Candela, Agustín Hernández y Teodoro González de León. Entonces, correcto. Arquitecto, nos encantaría empezar nuestra entrevista conociendo un poco de su formación académica, porque sabemos que usted tuvo la oportunidad de estudiar aquí, en nuestra máxima casa de estudios. Así Entonces, es. Quisiéramos que nos contara un poco de la historia de su etapa universitaria, cómo fue la experiencia y en qué años los cursó. Ok, con mucho gusto, Joaquín. Yo ingresé en 1958, cuando esto era Escuela Nacional de Arquitectura, no era facultad. Prácticamente estaba dividida en 8 talleres, ¿sí?, en los cuales los maestros que impartían clase en esos talleres eran de una calidad estupenda, era lo mejor que había en México. Entonces la realidad, la educación que uno recibió, pues fue estupenda. Tenías contacto con una serie de maestros como el maestro Villagrán, el maestro Matías Guerit, Ramón Torres Martínez, o sea, los grandes de México, Jaime Ortiz Monasterio, Juan Sordo Madaleno. Yo te podría enumerar 50 gentes de primer nivel con las que tenía uno contacto. Además era muy accesible el contacto. ¿Cómo era la experiencia de estudiar en esos años? Bueno, primero estábamos, la Escuela de Arquitectura empezó a funcionar en 1954, ¿sí? O sea, 4 años después, cuando yo ingresé, pues, todas las instalaciones estaban estupendas, era otro mundo, no podías dar crédito en la escuela que estabas, ¿no? Sobre todo, como te digo, con ese personal docente que era de primerísima. Ahora, experiencias, siempre tuvimos experiencias tanto positivas como negativas. En la época de primer ingreso había una serie de circunstancias, había lo que eran las novatadas, que las vivimos todos. Las novatadas realmente eran duras, nos llamaban perros a los novatos y nos hacían pedir limosna para recabar fondos para lo que tú quisieras, ¿sí? Y fue una época dura porque además había un lugar que lo llamaban el anexo, donde te daban castigo, y el castigo eran latigazos con agua. Sí, claro, era un castigo físico. Te emplumaban, te hacían salir en calzoncillos a la hora que fuera, en todo lo que era la facultad. Entonces, claro, ese primer año o los 3 primeros meses siempre estabas con cierta incertidumbre porque te podía tocar a ti ese día, ¿no? Entonces tenía uno siempre la incertidumbre de no me vaya a tocar y me va a tocar, se te perdían los zapatos, o sea, era realmente, claro, ya platicado, después de tantos años te causa hasta gracia platicarlo, sí. Pero en el momento no era nada gracioso, ¿no? Y este tipo de novatada prácticamente terminaba a los 3, 4 meses de haber entrado, terminaba con un desfile que se llamaba desfile de perros. No sé si ustedes hayan oído hablar de eso. Te llevaban a pasear básicamente por la avenida Insurgentes, como te digo, en calzoncillos, lleno de chapopote y emplumado, a pedir limosna. Ese era el famoso desfile de perros de la Facultad de Arquitectura, que toda la gente en la ciudad sabía de ese evento. Claro, fue una, llámalo costumbre o tradición, que se fue eliminando porque iba adquiriendo cada vez características más duras, ¿no? Entonces las autoridades universitarias terminaron por prohibir ese tipo de novatadas, ¿no? Ahora, uno siempre las recordará con cariño, ¿no? Y con nostalgia, a pesar de todo lo que nos podía ocurrir,
veníamos a la facultad. Hubo compañeros que a lo mejor no regresaron por lo mismo. Ya se vieron. Decían, mejor me voy a otro lugar donde no haya ese tipo de recibimiento, ¿no? Claro. Ahora, se hacía un baile de arquitectura cada año que fue famosísimo. Se hacía en la Academia de San Carlos a fin de año y eran bailes con muchísimo ambiente y que toda la gente los esperaba, ¿no? El fin de año, el baile de arquitectura era realmente algo muy particular. Después, ¿qué te puedo decir? Había una sola cafetería y era la cafetería central. La cafetería central estaba en el campus y nos juntábamos de todas las facultades. Entonces era un ambiente padrísimo, ¿sí? Convivías pues, realmente con toda la comunidad estudiantil de esa época y la cafetería era el centro de reunión después de clase de todas las facultades, la famosa cafetería, ¿no? Bueno, en el campo laboral era relativamente fácil integrarte y te integrabas más o menos cuando ibas en tercer año en la escuela. Eran 5 años, no bimestres, eran años completos y prácticamente la gran mayoría de nosotros en tercer año entrabas a algún despacho a trabajar y entrabas, como dice, de dibujante y era muy fácil entrar. Me refiero, tú podías llegar, y lo comento, tocar la puerta de Félix Candela, oiga, que quiero trabajar. Sí, pásale, ahí está un respirador, siéntate, tenemos esto. Pero así era con él y con la mayoría de los arquitectos. O sea, tú podías escoger con quién querías trabajar, no había el menor problema en el ámbito laboral. Claro, te voy a decir cuánto te pagaban por hora. 4 pesos de dibujo, claro, eran otras épocas, pero era como un estándar, empezabas en 4 pesos y a lo mejor podías llegar a 8 o a 10 pesos por hora, pero ese era también el tope, ¿sí? Pero eras dibujante, ¿qué hacías? Pues hacías de todo, de repente, oye, que hay que lavar las escuadras y las reglas y darle una sacudida donde estás trabajando, pues lo hacías, ¿no? Ahora, respecto a eso, posteriormente a eso, si me dices cómo me fui metiendo al campo laboral, en base a que era muy fácil, ¿sí? Vamos, tú escogías casi con quién querías trabajar, con quién te identificabas. Eso por un lado, en el ámbito de los arquitectos. También en las empresas era relativamente fácil. Y en mi caso, yo tuve la suerte o la visión de trabajar con determinados arquitectos, ya los nombré, Agustín Hernández, Félix Candela, González de León. Con González de León fue con el que más tiempo trabajé 3 años con él, ¿sí? Pero ya, es más, cuando yo me recibí estaba con González de León trabajando, ¿sí? Ya, o sea, ya estabas a un paso de ser arquitecto, ¿no? Claro, lo que esas gentes me dejaron en mí, pues vamos, hasta la fecha no lo puedes olvidar. También trabajé en un grupo, el grupo ICA, que era el principal constructor de México, por mucho, con unas gentes de primerísima calidad los que manejaban esta empresa. Era la empresa prototipo de construcción a nivel latinoamericano, porque no nada más hacía obra en la Ciudad de México y en la República, era en toda Latinoamérica, tenía sucursales y se hizo el metro de la Ciudad de Chile, una presa en Achincoayán, o sea, tenías esa facilidad. Estuve ahí trabajando
10 años en esa empresa. Entonces, si tú vas viendo lo que te va dejando con lo que ya habías trabajado con arquitectos, claro, esta empresa básicamente era ingenieril, pero también había arquitectos y también había proyectos arquitectónicos por desarrollar. Entonces yo pienso que esa experiencia, independientemente de ella, uno tenía la inquietud de poner tu despacho propio, que así lo hice en un par de ocasiones. En un principio con el arquitecto Sergio Delgado y el arquitecto Luis Hegevich, y posteriormente con el arquitecto Julio Jauregui, que también fue docente de esta facultad. Entonces, la realidad, trabajamos muchos años juntos, ¿no? Ahora, si me dices, ¿qué hacíamos de gallineros a edificios? Y actualmente creo que sigue siendo igual. El que te diga que no es así, te está echando mentiras, pero tienes que hacer de todo. Y la única manera de adquirir experiencia, pues que vas haciendo de todo, ¿no? Claro, uno quisiera dedicarse más al diseño arquitectónico, pero las circunstancias, necesitas mantenerte, comer, mantener a tus hijos, pues tienes que tomar lo que viene, ¿no? Bueno, ya te comenté dos básicamente. Uno fue el arquitecto González de León. Digo, como te dije, yo estaba terminando la escuela, ingresé con él, fueron 3 años de magnífica experiencia, una gente sumamente trabajadora y talentosa. Y el otro fue el haber trabajado en una empresa como ICA, que el panorama era interminable. Y además siempre trabajabas en muy buen plan. Claro, cuando alguien entra a trabajar a algún lugar, yo siempre les digo, te tienes que poner la camiseta. Si no te pones la camiseta, no va a funcionar. Eso es definitivo, porque tanto en uno como en otro no había horarios, no había sábados y domingos. Entonces a ti te decían, tienes que entregar esto, pues tú tenías que estar el sábado y el domingo, y no creas que hubiera horas extras o un sobre, nada. Tú traías la camiseta puesta y rendías al 110%. Bueno, la realidad es que este es un oficio, el de arquitecto, que lo vas aprendiendo y nunca terminas de aprenderlo. A mi edad, todavía hay cosas que aprendo todos los días. Entonces dices, ¿en qué trascendió el haber trabajado en estas dos partes? Es que, era tu entrega total y siempre aprendiendo de gente mayor que tú, con muchísima experiencia. Pues qué mejor escuela que esa, ¿no? Ya tenías los conocimientos básicos que adquirías en la escuela de arquitectura, pero ahora te faltaban los conocimientos de gente de ese calibre. Por ejemplo, yo te puedo decir, González de León, él trabajó con Le Corbusier, ¿sí? O sea, era una gente que había sido brillante alumno, tuvo la fortuna o experiencia de trabajar con un grande de la arquitectura mundial. Entonces, por más que él no quisiera expresar algo, pues tú vas captando cosas, ¿no? Y te va dejando la experiencia de una gente así. Y como te digo, y la otra, dentro de el grupo Ingeniería ICA, había una gente que era el ingeniero Bernardo Quintana, que era el gran promotor de México, el creador del metro, hizo los multifamiliares Juárez, o sea, una serie de cosas que dices, qué barbaridad, qué capacidad de trabajo, de grupo, y además siempre quedando bien. Claro, actualmente la empresa ya se vendió, son otras gentes lo manejan, ya diferente. Él fue el creador del metro de la Ciudad de México, básicamente. Entonces,
todo eso pues se va dejando mucho, ¿no? Sí, por ejemplo, en mi caso yo estaba en la estación Zócalo, y la estación Zócalo, si tú ves, la dimensión que tiene, lo que tenías que hacer ahí, ahora, no era yo solo o único, éramos un equipo al cual le tenían asignadas diferentes tareas, ¿no? Y así como eso, pues imagínate, ahora, ¿cómo puedes entrar a hacer una estación de metro o participar en el metro? Cada vez se va volviendo más difícil porque hay mucho más gente, ¿no? Sí. Claro. Sí, y yo te nombré esos dos, pero por ejemplo, también Agustín Hernández, una gente con el talento que él tiene, porque ya lo tiene, pues te dejaba muchísimo, nada más de platicar con él, como persona, estar en el despacho, taller, te enriquecía muchísimo, ¿no? Y entonces esa experiencia, trabajé con otras gentes, pero los que realmente yo siento que me dejaron huella en su manera de ver las cosas fueron esta gente, ¿no? Bueno, yo considero que uno tiene que aportar o abarcar su desarrollo profesional con honradez, con pasión, con ética profesional. Mientras tú no apliques eso, creo que es muy difícil llegar a un punto. Ahora, yo no te puedo decir que esté arrepentido de algo. Es más, siempre lo he tratado de hacer como lo estoy comentando, y sobre todo que el cliente te tenga la suficiente confianza, porque en el caso de la arquitectura es algo que si el cliente no te tiene a ti la suficiente confianza, eso no va a operar igual, ¿sí? Igual que tú le tengas la suficiente confianza al cliente, que lo que él te está informando sea veraz, lo que tengas que aportar. Entonces yo pensaría, dentro de un desarrollo va uno teniendo altas, bajas, malas experiencias, buenas experiencias. Las malas experiencias muchas veces las platicas como anécdotas, ¿no? Y las buenas experiencias ni las platicas porque es intrínseco a lo que traes. Yo no le puedo decir a alguien, oye, soy buen arquitecto, fíjate que mi trayectoria es esta. Si me conoce y me tiene confianza, adelante. Igual que yo, hay gente que tú la ves y dices, no, yo con no voy a llegar a nada. Entonces mejor cortas por lo sano. A lo mejor el consejo no es muy adecuado, pero muchas veces es mejor abstenerte de eso a tener malas experiencias. Todos hemos tenido malas experiencias, todos. No hay alguien que te diga, oye, yo no. También yo diría que está mintiendo, porque esto pues, es como que la lucha diaria de lo que te va pasando, igual en la profesión. Entonces hay con gente que te identificas plenamente y hay con gente que no se puede uno identificar, así como ellos contigo no se pueden identificar. Entonces, ¿yo qué pensaría al respecto? Siempre he actuado de la misma manera, siendo lo suficiente claro con el cliente, veraz, diciendo la verdad de lo que puede pasar, de lo que le puede suceder en una obra, que si los costos se pueden ir para arriba, y se les plantea, o por lo menos yo, cómo quieres que la trabajemos la obra. Así de plano. Hay gente que dice, oye, yo quiero llevar toda la administración, pues adelante, yo no tengo ningún interés por llevarla. Así de plano, digo. Y por otro lado, también muchas veces hay que ser en este aspecto muy puntilloso. El cliente, yo podría asegurar, a lo mejor yo estoy equivocado,
que el 95% de los clientes no saben lo que quieren y no saben leer planos. Tú le enseñas a un cliente un plano. Claro, es un cliente que no esté ligado con ingenierías o arquitectura, te va a decir que sí lo entendió. La realidad es que no lo entendió. Y yo he llevado gente a ver una obra que como va avanzando y te preguntan una vez, oye, ¿y la cocina dónde está? Ya, es obra negra, le explicas dónde está la cocina, cómo tienes tu acceso. Pasan 15 días y vuelves a ir con el cliente a la obra y te vuelve a preguntar, oye, no entiendo dónde está la cocina. Por eso yo estoy convencido que la gran mayoría de los clientes no saben ni lo que te están pidiendo, ni entienden lo que tú le estás explicando. Y eso es muy grave, porque no te entienden, por más explícito que seas. Y después, nuestra problemática es con quién tratas tú. Tú transmites tus órdenes a una gente que a la vez, yo siempre decía en plan, digo, es broma, no es yo le pasaba la información a la Malinche y la Malinche pasaba la información a los subalternos. Y la realidad de las cosas, imagínate qué complicado. Tú pasas una información y esta información pasa a otras gentes. Entonces muchas veces cuando tú ves, oye, pero ¿qué fue lo que entendiste? ¿O por qué lo hiciste así? Y N veces tú vas, íbamos a una obra, salías de la obra, decías, ¿me habrá entendido esta persona? ¿Me entendió? Regresabas, a ver, ¿entendiste cómo está? Preséntalo para que hablamos el mismo idioma, ¿no? Ese es un conflicto cotidiano, ¿eh? De veras, la comunicación es básica y yo creo que es compleja, ¿no? Entonces tienes que tener gente de tu confianza que te entienda, que tú sabes que tus órdenes también son claras, porque los arquitectos también de repente se nos va el avión y empezamos con unas fantasías que el maestro de obras a decir, yo no le entiendo a este cuate, pero le voy a decir que sí, porque me quedo sin chamba, ¿no? Bueno, yo pienso, y también muy en lo personal, y lo veo, la tecnología nos ha rebasado, sobre todo a los maestros o profesores de determinada edad, nos rebasó la tecnología en una forma impresionante, ¿sí? Ese es un punto que tenemos que tomar en cuenta. Uno se trata de adaptar esas tecnologías, más o menos te adaptas, pero la tecnología va a una velocidad que también supera o rebasa al alumnado. Eso también es obvio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo siento que actualmente se va perdiendo, por lo menos como yo estudié arquitectura, como me la enseñaron o como la interpretaba, pues es totalmente diferente al momento actual, por un lado. Por otro lado, la comunicación alumno-maestro, yo también siento que se ha ido diluyendo, creo que hay menos comunicación. Ahora todos lo cifran en el WhatsApp. El WhatsApp, si lo lees o no lo lees, les vale gorro. Se da por hecho que ya lo sabes o que ya entendiste. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, francamente, ha afectado. Ahora, el talento de cada uno no lo puedes tú mediar en la tecnología. El talento es algo intrínseco que traes y que lo debes de exponer. Han cambiado los planes de estudio tanto, las materias, el cómo llevar la actividad. Tenemos la mala experiencia en un momento dado del COVID, ¿cómo fue? Claro, fue una mala experiencia el haber tenido el COVID, pero por otro lado es una experiencia que todos estábamos interconectados.
Ahora fíjate, cosa curiosa, yo siento que en esa experiencia había más comunicación con el alumno que actualmente, o sea que 2 años después. ¿Por qué? Lo veías todos los días, había un diálogo directo. Ahora siento que el diálogo no es directo. Entonces yo creo que eso ha afectado o nos está afectando a todos. Ahora, los caminos de la arquitectura, yo pienso que la arquitectura cada vez se vuelve más universal por las comunicaciones que hay. Todos estamos centrados de lo que se hace en todo el mundo, pero eso no quita que tenga la arquitectura mexicana una identidad propia, que esa no se va a poder perder, esa seguimos con ella, ¿sí? Es de nuestros ancestros, aunque alguien te dijera, fíjate que no, pues tú ves lo que se construye en todos lados del mundo, realmente es diferente, ya lo muy particular es en grupos privilegiados, por decirlo así, que hay mucha comunicación. Entonces tú ves un edificio, en México ya se hacen edificios de 50 niveles, ¿sí? Con características constructivas más enfocadas al terreno que tenemos, a la situación que tenemos, ¿no? Pero la esencia viene haciendo lo mismo. Entonces, internacionalmente, en un grupo de arquitectura, yo creo que ya es internacional. Claro, hay otro nivel que es donde no debemos de perder ni costumbres ni la idiosincrasia que tenemos, ¿no? Y estar conscientes de eso, ¿no? Entonces es muy interesante. La pregunta es como muy capciosa, porque por otro lado, de repente ustedes dicen, oye, la conceptualización. Yo he ido a clases de conceptualización y sales y nadie supo cómo definir exactamente la conceptualización. Yo la puedo enfocar de una manera, tú la enfocas de otra y así es. O sea, conocimientos universales los veo complejos. Es una pregunta así medio complicadona. Desde mi punto de vista, yo siento, como te dije en la pregunta anterior, que esto se ha ido internacionalizando, llámalo mejor globalizándolo. Vivimos en una sociedad globalizada totalmente. Entonces, y por fortuna nos enteramos de todo lo que va sucediendo en el mundo. Entonces no podemos nosotros dejar esa rama sin tocar, ¿no? Es evidente la globalización y en todos los aspectos nos está influyendo. Ahora, como arquitectura mexicana, yo la englobaría que tienen que ver muchísimas cosas, orígenes, idiosincrasia, manera de ser, estar conscientes de lo que somos y también hay limitantes en cuanto a técnicas, etcétera, que a lo mejor no se pueden aplicar en nuestro medio. Pero por otro lado también las gentes son diferentes, los climas son diferentes, la manera de proceder de uno es diferente. Entonces es muy complejo decirte, la arquitectura mexicana va esto. Ve unos libros de arquitectura y puedes decir, oye, está formidable lo que está haciendo, pero estamos viendo los ejemplos en un top, ¿no? Tendríamos que ver también cómo se maneja diferentes estratos de arquitectura, ¿no? Que tiene que ver mucho la economía del país puede estar actualmente del carambas. Entonces todo esto nos tiene que pegar en la manera de percibir las cosas, creo yo.
está, no, estando uno solo, está complicado. Órale. Una última pregunta, arquitecto, por parte de los estudiantes del taller Domingo García Ramos. Sería, bueno, 2 preguntas, las vamos a dividir. La primera sería, ¿cuáles son las obras de arquitectura más grandes en las que ha participado? Bueno, una fue el metro de la Ciudad de México. Digo, no en todo el metro, pero participé en varias estaciones del metro, la estación Niños Héroes, la estación Zócalo y básicamente la estación fue básicamente la estación Zócalo, que es una obra muy importante y en el momento que se hizo era súper importante, ¿no? Sigue siendo importante, ya han pasado 40 años, no sé. Esa es una. La otra, el edificio de Citibank, que lo diseñó el arquitecto Juan José Díaz Infante. Él fue el diseñador. Yo estuve ahí prácticamente, estuvimos realizando la obra del edificio de Citibank. En su momento era muy importante por la altura, por las características, etcétera, y en el lugar donde está, que pasó la Reforma, fue una obra realmente para mí y mi experiencia profesional muy importante. Bueno, aunado a la pregunta anterior y ya conociendo sus obras más grandes que ha realizado, ¿cuál sería ahora la obra que más impacto ha tenido en su carrera y en su manera de hacer arquitectura? Bueno, la obra más importante y que trascendió mi vida profesional en muchísimos aspectos, tanto de alumno como profesionalmente, porque esta se hizo, la obra de la que voy a comentar, es en 1956, si mal no recuerdo. Esa obra la hizo el arquitecto Ramón Torres y el arquitecto Héctor Velázquez. Es el pasaje Jacaranda que está en la zona rosa. A mí, siempre lo he comentado, fue la obra que más me ha impactado por el momento de vida que tenía, la edad que tenía y una serie de cosas, y no deja todavía de sorprenderme lo que a mí me impactó esa obra. Lástima que esa obra se ha dividido, me refiero, creo que eran 3 propietarios, dividieron la propiedad, ya no es lo mismo, pero en una época fue el centro de la zona rosa de la Ciudad de México. Entonces, independientemente de eso, la obra a mí me parece estupenda, a mí. Es más, en mi memoria me sigue impactando esa obra. A lo mejor alguien me puede criticar, oye, pues ni hablar. Esa fue la obra que más me impactó y de la que más grandes recuerdos tengo, porque la vivíamos. Al decirle la vivíamos, íbamos a visitarla, los cafés que tenían ahí tenían mucho ambiente, o sea, la vivimos mañana, tarde y noche, como les digo a los jóvenes estudiantes que deben de ir a ver tanto el terreno como lo que están haciendo mañana, tarde y noche, porque cambia totalmente la percepción en los diferentes horarios de la ciudad, ¿no? Bueno, mi comentario es, mientras no se aborden los problemas, el estudio, lo que nos enseña la arquitectura con pasión, no vamos a llegar a ningún lado. El que no tenga pasión de lo que haga, que le guste, que realmente se enamore de la profesión, le auguro poco éxito como arquitecto creador. A lo mejor como arquitecto económicamente hablando, hay 1000 enfoques. Alguno de estos enfoques le puede dar cantidades de dinero, pero yo estoy convencido que mientras no le guste a uno lo que está haciendo y no lo aborde uno con pasión, realmente
vamos, no lo sentiría que sea un arquitecto al 100%. Uno está enamorado de su profesión. Uno viene a la universidad, a la docencia, con pasión y porque le gusta a uno. Si no, ¿sabes qué? Es mejor que hagan otra cosa. Ese es mi consejo. Muchas gracias, arquitecto. Espero espero haya sido bien la entrevista, que le haya gustado. No, Estar aquí con nosotros. Sí me gustó la entrevista, me parece muy bien la labor de ustedes, muy positiva. Este es otro campo de acción que ustedes pueden intercalar en lo que están haciendo, y cualquier campo de acción es como cuando juegas fútbol. Si no te pones la camiseta, estás mal. Seas quien seas el estrella o el jugador más malo, hay que jugar con pasión. Si no, ¿sabes qué? Insisto, no llega uno, por lo menos, a la meta que uno quisiera llegar, ¿no? Y esto te da muchos satisfactores. El venir, el hablar con ustedes, el ver a los alumnos, de veras, a mí ¿cómo te diré? Me causa agrado, así como cuando los alumnos no cooperan, pues también te causa desagrado. Dices, bueno, este cuate, ¿qué está haciendo aquí, no? Por un lado. Por otro lado, es a quien a lo mejor en la edad que uno tiene, ya te ven como su abuelito. Yo podría ser el abuelito de todos los que les doy clase, por mucho. Entonces tiene que ver mucho eso. Si te dijera, aparte de que me voy a retirar, parte es eso. Yo siento que la comunicación, el alumno a lo mejor te ha de ver mayor, entonces vamos, dices como si estuviera platicando con mi abuelito, mejor platico con uno que sea como mi papá o como mi tío, ¿sí? Se oye así como medio chabacanamente el comentario, pero va siendo parte de... Bueno, yo agradezco al taller García Ramos por esta entrevista y aquí a los jóvenes que me la están haciendo, que realmente veo que su trabajo lo hacen con pasión y con cariño. Y todos los que estén en esta facultad o en este taller, tómenlo así. Se despide de ustedes un amigo.